Bien, bienvenidos a otra instancia de conversación aquí en la Casa Gonzalo Rojas, desde La Pajarera, que es nuestro grupo literario, y hoy nos toca hablar de una tendencia artística que es el feísmo, que le otorga una belleza a la fealdad, a lo grotesco, lo que ustedes consideren como feo, pues, en términos normales feo. Ahora, yo pensé en un momento colocar una pintura, qué sé yo, aquí, características de esa tendencia artística, un mamarracho, qué sé yo, pero después miré a mis compañeros para los lados y dije, no, no es necesario. No es necesario porque aquí están los feos. ¿Qué mejor? Hay una canción que se llama Que se mueran los feos. Claro, entonces dije, no es necesario. ¿No? Yo Disculpa, antes de iniciar el feísmo, que es una corriente estética, digamos. Es estética, sí. Claro. Había que hablar de qué entendemos nosotros por la belleza. Y ahí yo voy a tener que volver, sí. Para variar, hay que volver a los griegos. Y nosotros estamos bajo un paraguas griego todavía, hace siglos. O los vikingos. Donde la belleza, lo que hace a un rostro bello es el equilibrio. Correcto. Y es el equilibrio que los griegos nos heredaron, lo llamaban arete, me parece. La simetría. La simetría y lo bello es el equilibrio. Entonces un rostro bello son todos sus rasgos en equilibrio, y ahí los narigones están fuera, los orejones están fuera, y todo lo que sea más grande que el conjunto lo que se salga de la proporción. Que se salga de la proporción no es lindo. Sí. Y es una tremenda herencia de los griegos que no nos podemos sacar. Pero no es algo instintivo, es algo antropológico, que nosotros nos fijemos en los rostros más bellos, los cuerpos bien proporcionados, porque son más sanos. No es que nos fijemos, sí. Es como que es innato, tú lo captas. O sea, de hecho, claro. Se supone que las mujeres eligen hombres simétricos como para procrear, así lo escuché la otra vez. Como que eso claro. Tiene mucho que ver. Hay otro detalle, que el fondo, la belleza es algo tan subjetivo, que muchas tribus en el África tienen, por ejemplo, una, que no me acuerdo el nombre, el símbolo de belleza supremo de sus mujeres es estirarse el labio de este porte. Sí, y eso, una cosa que se pone claro, aquí. lo cual nos está diciendo que la belleza depende de la cultura. ¿De dónde? Donde está subjetividad de esa parte, nosotros como occidentales tenemos los cánones nuestros nomás, pues ellos tienen los... Claro, eso es lo... Pero usar una ropa a la moda... Pero ¿sí? como idea filosófica, la belleza no es no es algo rígido. Claro. El ejemplo de las tribus africanas es claro. Y los pintores antiguos que pintaban señoras gordas, mujeres gordas, y eso era bello. Claro. Porque hay como tres razas diferentes, los blancos, los negros y los gordos. No, más atrás, claro. Sí. Yo doy el ejemplo, perdón, cortito, el ejemplo de Aliens, que es como nuestro ser grotesco, feísmo por lo que el de ahora, de la modernidad, por la película. Pero Aliens venía de un planeta, y a lo mejor en su planeta era el más encachado. Eso es lo que estoy diciendo. Si depende del contexto, de la cultura donde está. Es subjetivo. Acá nosotros en la cultura occidental, yo creo que tuvimos un quiebre tremendo, sí, como en la época de las vanguardias. Ahí hubo un quiebre en la estética que no se había dado en todos los siglos antes del ser humano, yo creo. Y ahí se pone la cosa se pone fea, a propósito del feísmo. Claro, pero claro, aquí tenemos, por ejemplo, en otras partes de la historia de la estética, los pintores, como ejemplo Goya, cuando el periodo, ¿cómo se llama? El periodo oscuro, él está pasando por diferentes vicisitudes personales, y comienza a pintar monstruos, comienza a pintar con tonos oscuros, brujas, demonios, todo algo que los pintores no se metían para ese lado. Ese fue un tremendo golpe que dio Goya al principio, pero después ya también la pintura en el siglo XX llega, o los artistas plásticos, para abarcar un poco más, se ponen derechamente a los feos. Por ejemplo, que tú mencionaste a Alien. Alien es la creación del famoso artista suizo H.R. Giger. Y Giger pintaba, pero todo feo, o sea, todos puros monstruos. Y claro. De todo Era famoso. Claro, y es súper famoso a nivel mundial. Pero tiene mucho que ver con el heavy metal, también, que es otra. Muchos monstruos. Es una estética. Y con eso, justo lo que dice Carlos,
no solamente la literatura, las artes plásticas a principios del siglo, sino ya se empieza en este siglo XX, digamos, el que pasó, el mismo heavy metal es una música que mucha gente considera fea. Es ruidosa. Sí. Desagradable. Es desagradable, Sí, lo sí. considero. De hecho, a mí me gustan Bueno, como 2 o 3 temas de heavy metal. Agresivo. Sí, Claro, agresivo. agresivo. Pero los 2 o 3 temas que a mí me gustan tienen matices de música clásica. Comienzan así. Sí, aunque sea metal. Así es, sí. Se adorna con esa música, que son matices hermosos, pero es metal. Claro, si las notas son las mismas, pero el sonido es el que Grupos cambia. como Metallica, Claro. Scorpions, Iron Claro. Maiden, que han sacado cosas. Entonces el metal es el feísmo de la Ozzy música, Osbourne. de la familia musical, podría decirse algo así. Los black metal. Ahí tenemos, mira, dentro de estilos del metal, el más ruidoso uno se llama grindcore. Ya, O después está el black metal, el death metal, son más ruidosos todavía. ya. O sea, Iron Maiden no es nada. Claro. Ya. Es música agradable comparado con los 8, Con Napoleón, con los con subgéneros. Emperor. Hay unos que Claro. Sí. Una pregunta para Vicente. ¿Qué es lo Sí, más pero- cerca del feísmo que podemos encontrar en la literatura? ¿Qué podría ser lo más cercano? Bueno, de partida en los periodos de guerra o entreguerra o las vanguardias aparecen temas o temáticas que no tienen que ver necesariamente con lo hermoso, ni con los madrigales, Claro. ni con el amor. De hecho, dentro de los poetas españoles más clásicos como Francisco de Quevedo, tiene cuestiones que va desde lo más fino y excelso hasta lo más bajo y feo. Claro. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, incluso tiene un famosísimo Bueno, poema al pedo. Ay, sí, Claro, lo leí. poema al pedo. Es para matar. Camilo también Claro. escribió el pedo. Entonces, Ya pego con sustancia, con... entonces es terrible. Entonces, Pero con sustancia. o el Cyrano de Bergerac, ¿cierto? Que el narigón. Claro, y también Nicanor Parra escribe también, claro, escribe Quevedo, érase un hombre a una nariz pegado. Claro. Ya, y así empieza a los narigones. Entonces, es un Quijote tema de que la viene Mancha. de la sátira, ¿cierto? Sí. Se cae en la sátira y al caer en la sátira, muchas veces, como le pasa a Nicanor Parra, que él se da cuenta y explota eso, cae en el mal gusto. Y el mal gusto, diríamos, Es lo más feo. cerca al feísmo. Es más cerca. Entonces el feísmo está en la literatura. Claro, Claro, está en Desde todos lados. tiempo Sí, memorial. incluso hay en la literatura, ¿cómo se llama esta novela satírica? Gargantúa y Pantagruel. Claro, y esa está considerada por ser una de las primeras novelas, y ahí creo que dice Milan Kundera, que la novelística empezó como una cuestión con el humor, que nunca hay que dejarlo de lado, y con una cuestión medio grotesca. Po. Claro. Claro, así empieza la novela. No es Sí, nada tiene que ser excelso. entretenido. Por el camino hay actores excelsos, qué sé yo, del amor alto, romántico, a lo Goethe, qué sé yo, a lo alemán, romanticismo alemán, pero decía Kundera que empezó la cosa, ya empezó el primer libro. Po. Aquí en el programa que nos están viendo, deben haber muchas personas que leyeron a este escritor norteamericano de mediados del siglo pasado, que escribía de las borracheras y la salida, y la cocaína, las drogas, las prostitutas. ¿Está cerca del feísmo? ¿Se puede catalogar como feísmo esto? No, eso es más como Es, carretismo. no, es realismo, eso es realismo, y dentro del realismo, el realismo puede tener una parte que podríamos llamar feísta, en el sentido que el realismo tiene que, por obligación, presentarte las partes más sórdidas de la sociedad. Y describirte. Y describirlo con lujo de detalle, las partes más pencas de la sociedad, lo que nadie quiere ver, porque Claro. es muy truculento. Claro. Tengo una pregunta. Porque escuché y leí también mucho al respecto, y está la siguiente opinión, que dice que el feísmo se refiere a lo que se representa en una obra, o lo que se describe, o lo que se rescata, pero no hacia la obra propiamente tal. Entonces la pregunta es, ¿qué opinan ustedes? ¿El feísmo involucra la obra propiamente tal? Pensemos en una obra musical. Una obra musical podría ser fea o, ¿cierto?, no bella, cae dentro de la categoría de feísmo. Y ahora entiendo tu pregunta. Segundo, por ejemplo, el feísmo también fue representado a través de la arquitectura, ha sido también manifestada a través de la moda. Entonces, en la arquitectura, en la moda, la obra
llámese el edificio, llámese el vestuario, son la obra y son feas en ese sentido. Claro. Entonces, lo distinto es cuando un autor de la literatura escribe sobre lo feo de la realidad. Sí. Eso también está dentro de la categoría del feísmo. Un pintor que pinta lo feo también de la realidad, pero su obra es maravillosa. La pregunta es, ¿todo lo que estoy planteando cae dentro de la categoría del feísmo? Sea que la obra representa lo feo de la realidad, o sea que la obra en sí es fea. Es que o sí, no bella. hay que aclarar algo ahí, porque una obra puede hablar sobre el feísmo y ser entretenida, o simplemente es aburrida y ya no tiene otra categoría más que aburrida, mala. Claro, y una obra pero mala, si entre pertenece comillas, al feísmo, es parte de... Sí. no significa que sea feísta, no significa que sea mala. Hay un detalle ahí que podríamos ver en términos de forma y contenido. Y ahí podríamos... Los significados. Claro, arreglar la cosa. Por ejemplo, la música. La forma, la música es estridente, horrible, y la letra es igual de escabrosa y violenta y truculenta. Como si Forma y contenido coinciden en lo mismo, son feos los dos. Puede ser al revés. Y podría darse el caso de que tengas una música igual de espantosa y la letra sea una cosa muy maravillosa, ¿ah? Produciendo lo que el artista quiere es producir un contraste. Exacto. Y ahí se salva, hay una parte fea y una parte bella. Ya, ahí está el empate. Ahí está el Claro, pero, o en la arquitectura, por ejemplo, en la arquitectura en los periodos de guerra, y que quedó después en la arquitectura soviética, el brutalismo, ¿ya? Claro. Que respondía a una realidad, ¿cierto?, de tiempos de guerras, donde la muralla no tendría que ser del ancho de un ladrillo, sino que de 25 ladrillos, o sea, brutal. Las Claro. paredes, los muros son brutales, los edificios son brutales, por aquí hay un ejemplo. Entonces, y quedó como la arquitectura del brutalismo, ¿cierto?, soviético, el brutalismo nazi, qué sé yo. Y que quedaron eso ahí, está ahí, incluso todavía se usan en la vieja Unión Soviética, que están parados ahí, se usan. Pero corresponde a una época, y esa una época tiene unos significados. Y es una arquitectura testimonial, de una época determinada, con características determinadas, y eso cumple un rol, digamos, en una estética, en una arquitectura que representa una época y que no es una época de las más felices del Tengo hombre otro contemporáneo. nombre para utilizar eso, arquitectura mausoleística, de mausoleo. Claro, por ejemplo, Es como ver un mausoleo. Claro, por ejemplo, si ven la arquitectura del búnker donde se mató Hitler. Pero los que Claro, están dentro ¿ya? lo hacían para vivir. pues, no. Hagamos el ejercicio, diría alguien. Rechazar ¿Es la bonita bomba. o es fea? ¿Ya? Entonces, Feo, podría- el significado que tiene, ¿cierto?, en la forma y el fondo coincide, como decía Camilo, ¿ya? Pero es testimonio de una época. Claro. A todo esto, tú, Cecito, iba a recomendar la película que se llama El Brutalista. ¿Ya? Lo que tú estás hablando es la película del Brutalista, donde un arquitecto llega a Estados Unidos arrancando la guerra, protagonizada por Adrián Brody, un actorazo. Y justo lo que está hablando Vicente, y aprovechamos de recomendar la película porque es buena. Sí, ¿es cinearte o...? No, buena, no iría de cinearte, pero buena. Ya, la vamos a ver. Claro. Se llama El Brutalista. Ella estaba viendo el hombre araña. Entonces también hay por ejemplo, hay unos cuadros de Paco de Goya, Es bueno. que tuve la suerte de verlo en vivo y directo, donde él hace unos retratos de unos muertos de unas revueltas que hubieron en el siglo XIX en España, y donde se mataron unos con otros, ¿ya? Y él iba con su criado, como decía en la época, para que lo acompañara Ya. a bocetear los muertos que habían quedado después de unos fusilamientos. Está el famoso cuadro. Y ahí están los cuadros ahí y Del se ven, fusilamiento. claro. Entonces, y eso uno lo ve, y hay otros más, las brujas y qué sé yo, uno los ve y realmente los cuadros son repelentes. Yo los tuve ahí, son repelentes. Sí, creo que hay una ¿Ya? sensación, hay un psicológico que está detrás de eso, ¿no? Claro, Más que por feísmo, supuesto, mucho claro. más Si que hay una feísmo. estética ahí. Claro. ¿Cierto? Hay un tema de época, de denuncia, hay una época. Entonces, Como las hay que carátulas de los por eso grupos es importante lo que dice Camilo, o lo que dice Pedro, en el sentido en que
uno ve una obra, percibe una obra, escucha una música, pero ¿qué es lo que es lo feo? ¿En la forma o en el fondo? ¿Qué significado tiene? Claro. ¿Ya? Puede ser Porque realidad. realmente hay cuadros, por ejemplo, hay uno que se llama El Grito, donde hay un... Edvard Munch. ¿Cierto? O sea, no me acuerdo el primer Que nombre, Munch. es realmente repelente el cuadro. Sí. Pero dice mucho. pero dice mucho, entonces Dice mucho. es fea la Claro, pero sí. tiene un significado tan potente Claro. que para la cultura artística es importante. Claro. Sí. Disculpe, Vicente, justo de ese cuadro, uno de los significados que a mí me enseñaron, porque este cuadro puede tener mucho, pero uno de los más clásicos era que era la pintura que representaba la corriente existencialista en filosofía y el existencialismo más ateo. Entonces el grito representaba al hombre que se da cuenta que Dios no existe, o por ahí va la cosa, Claro. por ahí, o la soledad del hombre que se da cuenta. Sí, me parece Claro. que es una instancia de desolación. Claro, exactamente, el descubrimiento de la nada. Claro. Eso. ¿Ya? Entonces, Horrible. o los libros de Sartre también, bueno, La náusea, La nada, qué sé yo, o El extranjero de Camus, donde si uno lee y son obras al final, uno se las lee con cierta grado de reflexión, son desagradables las obras. A lo menos ¿Ya? inquietante. A lo menos inquietables, desagradables. Te muestran un mundo realmente, te dejan desnudo frente en el universo. ¿Ya? Entonces, y lo que uno menos quiere es vivir esa experiencia. Y te ponen en ese plano. Entonces, Claro. ¿cómo sales de ahí? ¿Ya? Entonces, los significados. Entonces, son obras, como en la pintura o en la arquitectura, que son desagradables. Claro. Pero las cosas, como decía la Divina Comedia, para llegar al cielo hay que pasar por el infierno. Sí. Hay que Sí. conocer eso, vivir eso. No hay, infierno, ¿cierto? no hay cielo sin infierno. Claro, para poder, ¿cierto? Normalmente encontrar Sí. el lugar que uno tiene que tener y debe tener y merece tener en el universo. Y Yo dicen pensé que que- Jesucristo cuando murió descendió a los infiernos y después volvió a subir. Yo pensé que Ya, cuando tú leías el libro que acabas de mencionar y quedabas en una sensación de desolado Sí. completamente, la solución era comprar el volumen 2 y ahí viene el título, Siéntete acompañado. Tenés Oye, que leerlo a completo. propósito de lo que Tenés dijo buscar Carlos, otro. Carlos, eso de descender a los infiernos, eso es lo que viene ahora en la película de Mel Gibson. Ahí Mel ¿Cómo Gibson, se llama? Ah, A la pasión, continuidad. ¿ah? Sí. La continuidad, sí. Sí. La continuidad, claro, supone que Cristo baja a los infiernos y baja a rescatar a las almas perdidas, que eran de gente buena, pero están en el infierno porque no están bautizadas. Hombre, me interesa esa propuesta estética, cómo hoy en día en el año 2025 van a reflejar el infierno, así cómo se las va a arreglar el director, qué sé yo, la parte de fotografía. Es interesante La eso, Pasión de Cristo 2. Ah, interesante. Como cuando uno era chico, el infierno te lo mencionaban como el fuego. Puro No, fuego sí, y el sí, diablo. pero Y yo he todo, visto y las películas almas- donde- sí. Y las almas como Sí, gritando. pero en las películas hay muchas propuestas de infierno, son todas distintas. Hay varias, Hay sí. varias, entonces ¿cómo se las van a arreglar Entonces, ahora? finalmente el feísmo es una propuesta estética, Sí, claro. que no es el feísmo por sí mismo, solamente para mostrar exclusivamente lo feo, sino que representan también a una época, representan a una situación, representan, ¿cierto? Una vivencia personal del autor, que cuando se involucra como el autor como testigo, como protagonista, dicen otros. Claro. Pero representa necesariamente una época, un momento, un lugar, ¿cierto? Y muchas veces eso queda como testimonio para buscar algo mejor en el ahora y en el después. Claro. ¿Ya? Pero, Sí. pero eso existe, o sea, Sí, te sirve, en- claro, en- sí. es como la vida de uno. En la vida de uno no todo es bonito, siempre pasan Claro. cosas que uno no quiere No, que no, sucedan. Yo tengo una teoría que los seres humanos siempre estamos tratando, Sufrimiento. controlamos el 50% de nuestra realidad, el otro 50% lo controla o Dios, o la naturaleza, o el destino, pero siempre estamos aspirando al 51%, Claro, pero no creo que no lo logramos nunca. claro, entonces... Controlar un poquito O más sea, de la siempre mitad. queremos más. Pero hay obras que realmente son feas y desagradables. Sí, ¿Ya? a nadie se le puede olvidar eso. Claro. Claro. Sí, incluso hay un autor
que yo lo encuentro que en literatura, pues de terror, el terror también es un género que a ti te tiene que gustar, porque hay gente que no le va a gustar a pesar, y hay dos contrastes. Por ejemplo, Alan Poe tenía una prosa exquisita, a pesar de que trataba temas también escabrosos. Pero Alan Poe es para adolescentes, porque yo lo he leído últimamente, y está en Reforma. Y después está el otro autor, que la prosa es, por lo dicen los analistas anglos, que es Lovecraft, cuyo mundo que plantea él es horrendo y su prosa tampoco es buena. Entonces las dos cosas como que... Y sin embargo, a Lovecraft te agarra igual. A mí me te agarra. agarra igual, po. Sí, me agarro. Lovecraft tiene buena prosa. En el feísmo hay un Muy objetivo, ¿cierto? El autor, el artista busca representar lo feo de la realidad, ¿cierto? Sí. Y hacerlo patente, ya. Pero cuando una obra es fea y el autor no lo desea que sea fea, también cae dentro del feísmo. Ese es un error ya. No, ya. pues, Cuando un autor en la catalogación. Cuando su obra es fea, no es Pero bella. no está bien lograda. No está bien Claro, lograda. es un fracaso, diríamos. fracaso. Un fracaso Pero estético, yo la creo que también feo. existe. Interpretación de la No obra. perseguía- Él no perseguía que fuera feo. Claro. Pero quedó como algo... Ah. Bueno, sí, te sale eso. Bueno, lo mismo le puede pasar En el- a un Uno poema. mismo, claro. en el chapulinismo, en el chapulinismo, Preferiría la página en blanco. en el chapulín colorado pero significa se me perfectamente- chispoteó. Perfectamente podría reunir toda esa obra, ese autor, En el publicarla y caso- decirle esto es una Claro. representación de lo feo. En el caso de la poesía hay hartas patas por donde entrar. Por ejemplo, un problema de estructura grave en un poema no lo hace bello. Un problema de estructura donde... Pero por ejemplo hay música atónica, que no tiene... Ah, sí. Claro, Ya. y hay compositores que la- componen de esa manera, Sí. pero hay otros que no, que les sale así, Sí, ese es un género ya establecido Sí, a mí no la me- música tonal. atonal. Claro, sí, ese es un Sí. género que viene de... Entonces lo mismo puede pasar en la escritura, en la poesía. Sí. A lo mejor Y hay todas autores las- que y escriben todas las- Porque la poesía también, sin la estructura, musical, sí. Claro. claro, y no tiene ritmo, no tiene nada, no tiene ninguna estructura, cae dentro feísmo. del feísmo. No, claro, Yo creo que depende de cada persona. Hay cosas que son que llegan a un nivel de Oye, que yo subjetividad no lo que ya no encuentro se es feo, difícil catalogarlo en una conversación. Puede que yo no lo encuentre feo y tú sí. Sí, claro, Ah, no, también, sí, por claro. relativo, Sí, claro. Esa ambigüedad está presente Exacto, en todo el en todo. acto, lo que tú, o sea, el problema del observador, lo que tú ves, lo otro no lo ve, y lo que yo no veo, el otro lo puede ver, y le da otros significados que tienen que ver con la vida de cada uno en realidad. Entonces es bien subjetivo el asunto. ya. Me parece bien todo. ¿Les parece que comentemos lo más importante que pasó durante la semana para que después leamos unos trocitos de La cualquier muerte cosa? de... Me parece que fue la muerte Otra del muerte. Papa, ¿o no? Sí. Sí, No el queda Papa. otra muerte porque son 3 siempre. El Papa murió hace 2 años ya, Sí. que el que salió Bueno, con dos- Vargas Llosa, Claro, Papa, conspiración. falta uno. Claro. Falta uno. Y con el periodismo, que tengo tíos periodistas, Falta uno. y siempre uno de ellos decía, Iván Cienfuegos decía, siempre son 3, siempre mueren 3. Bueno, en realidad son miles. Mm. No, Cientos de miles. de los pero- famosos. ¿Ya de los famosos? O Ah, sea, 3 de un Mario viaje. Vargas Llosa, Como 3 seguidos. Tres, pero siempre lo se le busca el sacaron acomodo. Queda el uno. martes pasado, Queda uno. creo. ¿Quién será? ¿Seré yo padre? Bueno, murió este Papa y ¿qué tan lo ven importante algún legado importante en la iglesia Bueno, católica? le tocó justamente el feísmo, le tocó a este papa. Le tocó lo feo, Que, bailar claro, con la fea. Bailar con la fea porque tuvo que enfrentar el abuso de la iglesia Claro. Los fieles. con los niños, sí. ¿cierto? Con las mujeres, con los más desposeídos. Sí. Le tocó eso y yo leía ahora en la mañana el diario de España que me lo manda una amiga por WhatsApp, todas las mañanas me lo manda. Y salía en el diario español, en el país, decía que y le tocó uno de los hitos más importantes en ese ámbito de superar los abusos en la iglesia, destituir a todos los obispos de Chile, decía. Salíamos en primera No página. había ninguno que se salvaba. ¿Ah? Pues nos ponía como ejemplo Grotesco, del ¿ah? feísmo. Eso es un detalle muy importante lo que dice ¿Ya? Vicente. Nunca se había dado en la historia eclesiástica Claro. chilena. Entonces a él le tocó bailar Qué con la feo y fea, qué como hermoso. decimos en Chile,
y de acuerdo a los analistas más críticos y profundos, no se ha llegado todavía al mejoramiento ni siquiera al 50% de lo que debería haber mejorado el cuento. Mi teoría es que este escándalo, esto ya venía reventando antes que él fuera elegido. Y yo creo que esta gente funciona de alguna manera. Ya, pero estamos en problemas, tenemos que elegir a una oveja que sea la más blanquita que tengamos, que tenga el carisma más abierto este año, esta vez. Claro. Porque si no, miren lo que se nos viene encima, porque se venía reventando todo. Sí, claro. Y ahí sale la renuncia del Papa anterior, ¿se acuerdan? Claro, y antes, cuando este problema ha estado siempre, pero lo han tapado, pues, ¿sí? Incluso ahí... Sí. Hay testimonio de eso, sí, de que... se tapaba, incluso claro, cuando está el pontificiado de Juan Pablo II, que era nada, y ahí hay una serie de acusaciones de un papa que fue muy querido y todo, pero que también, creo que de partida era amigo personal de Maciel, parece, de los legionarios de Cristo. Legionarios de Cristo de... Sí, no sé. Una de las, digamos... De las congregaciones más potentes que había más a nivel mundial. Y él dirigía por un gallo que era un abusador por lo menos para 60 usos comprobados. Claro. Y de alto nivel. Entonces, le tocó esa parte, diríamos. Lo que naturalmente le conlleva al ser al jefe de una religión que tiene millones de adherentes, ¿cierto?, a cargar con el peso de mantener una estructura que es milenaria. Sí. Yo pienso que de alguna manera fue elegido, elijamos el más livianito, no sé cómo catalogarlo. Claro, porque naturalmente dentro de las líneas de la iglesia más fuertes que hay en la iglesia católica es el lado conservador. Claro. ¿Ya? El ortodoxo. Con el espíritu más ortodoxo para mantener como el espíritu original, entre comillas. Pero en ese espíritu original, los más conservadores, también para tapar muchas cosas que no son correctas. Sí, ¿ya? Claro. No solamente en términos de la administración, sino que el tema en la praxis. Sí. Porque aquí no es un tema de administrativo, es un tema de praxis. No es un tema teológico, no es un tema doctrinal, es un tema de praxis. Y de praxis, de moral. Por eso, vivir la realidad con la gente, ¿cierto? Y ese es el dolor que se ha producido a nivel mundial en todas las iglesias, porque católico significa universal. Y naturalmente eso al Papa, ¿cierto?, Francisco le tocó enfrentarse. Claro. Dicen que la Iglesia Católica tiene 1.400 millones de fieles. Lo que yo digo que son tres grupos de 1.400. Los católicos, los indios y los chinos. Me parece que no es la religión más populosa, la que tiene mayor cantidad de creyentes. Me parece que están entre los musulmanes y algunas religiones chinas que también tienen mucho... O sea, proporcionalmente no es la mayoritaria, eso es lo que quiero decir. Claro, para nosotros es la más importante. Hay que hacer la ortodoxa rusa, la ortodoxa griega, me parece. Y bueno, la que en Inglaterra, la que fundó claro. Enrique VIII, ¿cómo se llama? Anglicana. Los anglicanos. Pero los anglicanos ya están como fuera digamos, del espectro papal. Digamos, ellos sí, no tienen fuera totalmente. Claro. De eso, los anglicanos, ahí las mujeres, hay mujeres que hacen misa, me parece. Claro. Sí. La sacerdota anglicana que hace misa. Sí. Cosa que a la iglesia, bueno, eso se lo han abusado ya desde hace mucho tiempo, que la iglesia católica es bastante machista, donde no permite que la mujer no... Hay un tema del patriarcado ahí que, diríamos, en términos de fundacional de la religión. Siempre salieron, lean el Antiguo Testamento, hay puros patriarcas. Sí. Claro. Pero jamás estuvo en el ánimo de Jesús, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, es que dentro de la historia de la iglesia, Jesucristo hace el quiebre entre la antigua Torá y la buena nueva, diría. La buena nueva, claro. ¿Ya? Que es el Nuevo Testamento que nosotros conocemos. ¿Ya? Claro. Entonces,
ese hace el quiebre, por eso dentro del sistema tradicional del judío, de la religión judía, el Jesucristo no era bien visto. Era un hereje. Era un hereje. Claro. ¿Ya? Un hereje. Y por eso ellos dieron el visto bueno para que lo mataran. Claro, pues, sí, es verdad. Claro, entonces- Acuérdate que los romanos lo querían dejar libre, pero el Sanedrín judío lo quería matar. Pero, claro, era un peligro para su ¿Alguna teoría cultura. conspirativa con Claro. eso, Carlos? Que a lo mejor no lo mata, era un doble. Entonces ahí hay un Muchas quiebre ahí teorías en el acerca tema. de Cristo, pero no. Entonces, no tiene que ver con que diríamos, tiene que ver con, porque la tradición no se puede negar, de miles de años de cuando nace, Claro. diríamos, la religión judía, ¿ya? Pero ahí se produce un quiebre con Jesucristo, diríamos. Claro. Y ahí nace la buena nueva y una nueva visión Eso que le del Nuevo hablo yo. Testamento, donde nace el tema de la esperanza, de la salvación y todo eso. Y no el ojo por ojo, diente por diente, como decía el chiste del Antiguo Testamento. Claro. Y si robas, te cortan la mano. Y si Claro. sigues, te cortan Ahora- qué sé yo. Entonces, Entonces- incluso Cristo hace, o sea, cada vez que abría la boca, digamos, para hacer una modificación, quedaba la crema. Y una de las grandes modificaciones que los judíos ortodoxos tienen que haberse escandalizado es cuando agarra los 10 mandamientos de Moisés, los mandamientos de Moisés, o sea, el fundador mismo, y dice, solamente hay un mandamiento, amen a los demás como ustedes se aman. Claro. Y los otros Ahí está mandamientos... envuelto todo, está Claro. envuelto todos los Y ahí está todo resumido y, Claro. y olvídense de los 10 de Moisés, pues, weón, no sé cómo. Claro. Excelente. Y eso Ya, es una herejía al fondo. sí. ¿Ya les parece que vamos cerrando entonces? ¿Alguien trajo papelitos? Como dijo Vicente, papelitos. ¿Alguien ¿Para va a leer? leer? Yo tengo algo que memoricé un poquito que... Que- que más que nada es casi un dicho lo que yo voy a mencionar ahora, pero necesito justificar mi estadía aquí. Si no me van a echar del grupo en algún momento, yo estoy muy flojo. Yo estoy haciendo una novela. ¿Quién pero comienza ahí, de, bueno, izquierda, cualquiera. de mi izquierda hacia la derecha? Esa ¿Meme? ¿Ah? ¿Comienzas tú? No tengo nada. Carlos, Espérate, estoy ¿vas a leer buscando. algo? No sé si lo encuentres lo que estaba leyendo la otra vez. ¿Quién trajo algo? Sí, pero esto es muy No, triste. que estoy buscando algo. Tienes que leerlo, aunque sea triste. Estábamos hablando del feísmo, imagínate. Ah, ya. Ya, dale nomás, Pedro. Es muy breve. Mojadas y pálidas, pesadas. Chuta, no entiendo la letra. Ah, ya. Mojadas y pálidas, pesadas y furiosas, nubes de tristeza llueven desde mi alma. Eso es lo que hizo ahora con la lluvia. Bien otoñal. Un poema clásico. Un poema Es clásico. como inspirado en el mate y en la... ¿Un poema clásico, dices tú? Sí. ¿Cierto? Sí, yo les voy a mencionar algo que se me ocurrió hace tiempo, pero es muy breve. Pero había un tipo que no es que me cayera mal, lo conocí hace años, que en paz descanse el pobre hombre, y que yo no le encontraba ni un brillo. El tipo estaba ahí, lo que hablaba estaba lejos de ser interesante. Yo no sé por qué ni siquiera tenía amigos, o sea, ¿por qué tenía amigos? No lo entiendo. Entonces me dijeron una vez que lo describiera, porque yo dijera una pequeña alusión a él, y yo dije, de tamaño y con textura imponentes, cuando se mueve desplaza aire. No podía decir nada más del pobre hombre. Ay, que me ¿Mira perdone. feo? Que me perdone. ¿Mira feo? Es que era poco interesante una persona con la que... Te pregunto cómo estamos hablando. No puedo catalogarlo No así, se pero... puede. pero- Ah, Pero pero- una weón que no te llaman a nada, o sea... Te ocasionaba un sentimiento que no era bueno. Y en ese Después te digo sentido. quién es, a lo mejor lo conoces. Ah, claro, lo podemos decir. El finado ya. Yo no traje mi. Pero todos los finados son así, buenos. No, pero yo no dije nada malo, solamente que no tenía sustancia, no tenía nada, weón. Fome, po. Ya, Yo entonces tengo Vicente. Mis dioses. Vicente, ya. Mi dios etrusco, mi dios moro, mi dios diaguita, mi dios cristiano, mi dios cahuéscar, mi dios mapu, mi dios fenicio, mi dios nórdico, mi dios selknam, mi dios griego, mi dios romano, mi dios inca, mi dios maya.
Con una oración inclino mi cabeza para el Dios que me espera en el infinito. Vaya. Místico. Sí, Dios, totalmente mística, místico. Sí. Ya veía ese de tótem, yo lo estaba viendo por algún lado, el tótem y la puesta de sol. No sé. Te faltó un dios. Sí, y que, Sí, pero sí, mira, lo bueno del poema de Vicente es que es una mística laica. Sí. Porque, Claro, porque no se casa con ninguno, si no menciona. No es como la mística católica clásica de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, de él es la San mística. Francisco de Asís. Bien, No, esta es una mística laica. Carlos, por Yo favor. tengo algo que es de Roberto Bolaño, que lo escribió en Blanes, 1990. Dice, el exilio y la literatura. Literatura y exilio son, creo, las dos caras de la misma moneda. Nuestro destino puesto en manos del azar. Sin salir de mi casa conozco el mundo, dice el Tao Te Ching. E incluso así, sin salir uno de su propia casa, el exilio y el destierro se hacen presentes desde el primer momento. La literatura de Kafka, la más esclarecedora y terrible, y también la más humilde del siglo XX, así lo demuestra hasta la saciedad. Por supuesto, por el aire de Europa suena una cantinela y es la cantinela del dolor de los exiliados. Una música hecha de quejas y lamentaciones y una nostalgia difícilmente inteligible. Hasta ahí nomás quiero llegar porque eso engloba más o menos. Bueno. todo. ¿Y Meme? ¿Encontraste algo? Sí, voy a leer un poema de mi madre. Lo escribió el año 47, imagínense. ¿Qué edad Tu tenía, madre lo escribió. ¿Qué edad tenía ella en ese momento? No tengo idea. Yo nací mucho después. 20, 25. No sé. Hay que- Bueno, después lo... Del año 11, saquémosle 11. tenía 36. 36 años. Materia se llama. Estaba buscando una que escribió la niña Fe, pero no lo encontré. Materia, ¿cómo nos dominas? ¿Cuánto afán? ¿Con cuánto afán te adoramos y con cuánto nos defraudas? Materia, basta que el alma te deje y la vida te abandone para que todo tu trono se desplome. Materia, solo nos legas hastío, desencanto y pena cuando te muestras cuál eres, materia. Está ¿En bueno. algún momento tú piensas hacer un libro y hacer Crítica se a lo la merece? Tengo Ya, y quiero terminar diciéndoles que vamos a conseguirnos poemas de personas que no tienen tiempo para venir, pero les gusta escribir, y si quieren tener una plataforma donde sus poemas puedan ser escuchados, nosotros feliz de la vida los vamos a leer. Claro, así Siempre que no sean mamotretos así de este porte, por si acaso. O sea, déjennos su poema en los En los comentarios y quedar en buenas y manos. sí, y bueno, Lo daremos a conocer. creo que nuestro quinto programa, Quinto. quinto, y así, no nos vamos a poner tan ansiosos, los primeros poemas los vamos a conseguir. ¿Ok? Oye, lo que pueden hacer es escribir. ¿Cómo se hace, Pedro? Eso. Eso es el inicio. ¿Alguien les quiere otro de estos? ¿Necesita uno? Yo necesito. Y para el término, ¿vale? Ya. Súper. Estuvo genial. ¿Sabes tú por qué empezamos con otra energía? Por la discusión que teníamos aquí del claro. Pedro. Empezamos con otra energía. ¿Necesitas otro? Pero cuando se hace así, Yo no- ahí cambian todo. No, Se sí. puede más como- Comenzamos con otra energía por la discusión que tuvimos. Excelente, hizo muy bien, le dio otra energía. Sí, pues sí, yo lo ¿Cierto? llevo, pues es Sí, mío, hay ¿no? que. ¿O no? Si yo traía más y se me quedaron en la casa. Ah, bueno. El primero que sacaste y le dijiste. El ¿Y lo hiciste tú? de suerte, sí. Podría. Fíjate lo que-